Y bueno, y continuamos, sí, ya está con nosotros nuestra próxima invitada y hoy vamos a tratar desde el cero, desde el día 1 nuevamente, porque como dice la tía Mirta Legrand, el público se renueva e inclusive vamos a refrescar aquellos conocimientos, aquellos conceptos que por ahí no se terminan, vos no terminás de entender o no terminás de comprender. Hoy justamente para eso está nuevamente ella con nosotros, que nos va a refrescar, va a dar de nuevo, así, una soplada de conocimientos con esto que es la biodanza. ¿Cómo estás, Laura? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, contenta de estar acá siempre. Bueno, los jueves, porque no. ya me dijeron que los jueves son Es tuyo, ya estamos aquí. Bueno, Laura, como dije, vamos a por ahí a refrescar un poco la mente para aquellos que son nuevos, bueno, que conozcan de qué se trata la biodanza, y para aquellos que por ahí no terminan de comprender alguna de las técnicas o de qué se trata la biodanza, digamos, ¿no? Esta técnica. Bueno, primero contarte que es más o menos así la vida, ¿no? Uno puede pensar la vida y siempre va a tener dudas y nunca va a terminar de entender de qué se trata vivir, sino hasta que uno vive. Y la biodanza, como metáfora del vivir, es exactamente lo mismo, o sea, se termina de comprender cuando uno lo hace. Puedo explicar en palabras y uno puede entender las palabras, pero la verdad es que hasta tanto uno no tiene la vivencia no termina de comprender. Porque si yo te digo, bueno, es un sistema acelerador de procesos integrativos. Claro, queda en un concepto. Queda en un concepto, exactamente. Claro. Ya, vos tenés un cuerpo que siente, que piensa, que desea, que sueña, y cuando danzás y te pones en movimiento, todo eso empieza a florecer en vos y tenés más claridad. Claro. Es exactamente lo mismo dicho de otra manera, pero hasta tanto vos no tenés la experiencia, la vivencia, estas no dejan de ser palabras. Claro, sí, voy comprendiendo, voy comprendiendo. Vendría a ser, o sea, es poner en acción. Es ponerte en acción. Hacer biodanza es moverte en tu vida, moverte para sentirte vivo y moverte para que tu vida florezca. Claro, reconocer cada movimiento vendría a ser, ¿no? Ir conociéndote, Ajá. porque muchas veces, muchos de los sistemas, de las disciplinas, de las terapias que practicamos, que emprendemos, los procesos, son tratando de conocernos, tratando de comprender eso que es incomprensible muchas veces, pero hasta tanto vos no lo vivís, no lo pones en práctica, no lo haces, es como eso, puro concepto, pura palabra, ¿no? Claro, sí. Ahí estamos viendo imágenes, ¿de qué manera van trabajando? Por ejemplo, ahí hay un momento en donde todos están viendo cómo mostramos el ejercicio al que invitamos. Y ese ejercicio lo que pretende es poder ver al otro o a la otra en este caso, más allá de las máscaras que muchas veces usamos, que tienen que ver con lo que los demás esperan de nosotros. Pero debajo de esas máscaras, de ese hacer para satisfacer expectativas, está nuestro verdadero ser, que puede develarse. Ese ejercicio que estamos viendo tiene que ver con eso. Eso, por lo que me estás diciendo, solamente hablando y viendo las imágenes, se me hace que es un ejercicio sumamente fuerte en cuanto a emociones estoy hablando, ¿no? Obviamente, bueno, pensá que todo nuestro pensar y toda nuestra cultura que trata de tener conceptos y de entender desde las palabras es justamente para no sentir tanto, para que nuestras emociones, nuestras sensaciones no nos tomen de tal manera que perdamos lo que llamamos el control de las situaciones y que no sepamos qué hacer o qué nos va a pasar con lo que se mueve. Biodanza es un espacio para ensayar, entrar en el mundo de las sensaciones, de las emociones, que es enorme, desconocido, pero que es ahí en donde de verdad comprendemos quiénes somos, lo que nos importa de verdad, lo que preferimos, que muchas veces pensamos, pero sin embargo cuando lo hacemos nos damos cuenta que no, ¿no? Desde una profesión que a veces elegimos para satisfacer las expectativas de otros, o la idea que tenemos de que va a ser bueno ser tal o cual cosa, y sin embargo después cuando lo hacemos no encontramos la alegría ni la felicidad, o quizás simplemente nuestro gusto cambió y no nos dimos cuenta. Claro, estamos cubriendo tal vez las expectativas de otro y no las de nosotros, ¿no? Desde nuestro ser, desde nuestro interior. Y mira, lo que suele pasar cuando uno empieza a hacer biodanza es que al poquito tiempo se da cuenta de que están llenos de ideas, ¿no? Que también la expectativa propia está hecha de la expectativa de los demás.
porque deseamos ser amados, ser reconocidos, ser considerados. Y entonces cuando escuchamos en el medio ambiente que para eso necesitamos ser o hacer tal cosa, uno es un poco obediente, porque obvio que queremos ser queridos, reconocidos, Claro. ¿no? Entonces, a poco de hacer biodanza uno empieza a descubrir lo que es de verdad, lo que siente, lo que desea, lo que elige, lo que prefiere, y muchas veces eso trae un cambio en el hacer o en el estar, ¿no? Y ahí estamos viendo, esa imagen también es como que me lleva y me genera a un lugar lleno de personas que están vibrando en la misma sintonía. Mira, lo que sucede cuando uno está en un aula de biodanza, este es un aula enorme, en general no es tan grande un aula de proceso semanal, pero en estos espacios lo que se hace es despertar la capacidad de estar en sintonía y de resonar con las otras personas, ¿no? Para primero no sentirte afuera, ni extraño, ni aislado, ni solo en la vida, ¿no? No, y aparte se nota, fíjate, yo sin saber y tratando, ¿no? Y empezando a conocer esta técnica, con una sola imagen vos te das cuenta, como justamente te digo, en eso, están conectados en una misma sintonía, bajo un mismo concepto de el ser en ese momento. Claro, por ejemplo, esta es una danza libre, ¿sí? Donde uno invita a moverse como se mueven todos los seres vivos de las distintas especies, y cada uno en ese movimiento libre va descubriendo que tiene capacidades que a lo mejor no pensaba. Fíjate que hay personas que se mueven más, que se mueven menos, que se abren más, que se abren menos, pero así como cuando te abrís más tenés más capacidad de recibir y de dar, cuando te abrís menos quizás puedes estar en mayor contacto con vos, y ahí empezás a reconocer las distintas capacidades que tenés, que a veces en nuestro cotidiano no tenemos disponible, ¿no? Bien, Laura, y esta biodanza, ¿desde qué edad vos empezás a notar que la gente empieza a requerir? En realidad, si vos pensás que, por ejemplo, lo que hacemos en un aula de biodanza es reimprimir sobre las vivencias que tuvimos ya de más grandes, porque un niño desde que nace, mismo en el útero materno, está danzando, se está moviendo, ¿sí? Está expresando su ser desde el primer instante que existe como ser, Claro. ¿no? Dentro del útero y fuera del útero. Y Lo eso que 100% cambia aparte, absolutamente, ¿no? Y lo que va pasando con la cultura y la educación es que va reprimiendo el movimiento natural y el movimiento sentido y el movimiento libre, poniendo pautas con el objeto de educar para la vida. Claro. Muchas veces reprime cualidades o capacidades que las tenemos, pero que no le damos lugar. Entonces, en un aula de biodanza se habilita a recuperar el movimiento natural, el movimiento de pulsión, de abrir y cerrar, ¿sí? Para tomar, para dar, o sea, todo lo que hacemos en la vida tiene un gesto, pero muchas veces la inhibición o la represión del movimiento hace que perdamos esa capacidad, porque está asociado con el gesto. Claro, claro, y no utilizar tanto la palabra, ¿no? Bueno, pensá que el único lenguaje realmente honesto que puede ir más allá de las palabras es el movimiento. Es un lenguaje universal. Además, ¿no? En los encuentros internacionales de biodanza uno va y se puede encontrar y comunicar y entender con personas sin expresar, y a veces te das cuenta que cuando empezás a hablar resulta que habla otro idioma, Claro. pero sin embargo en el gesto o en la danza, valga la palabra, podés encontrarte, podés verte, podés recibirte, podés escucharte, ¿no? Sin lenguaje. Qué lindo, voy entendiendo, voy comprendiendo aquello que por ahí no comprendía, como le decía a Laura, bien de qué se trataba la técnica, pero está buenísimo porque más de lo que me llama mucho la atención es, como estabas diciendo el ser, ¿no? El ser desde todo, desde tu 100% corporal, brindar y dar al otro realmente como uno es y sentirse como uno es libre en el momento. Bueno, la palabra libertad también es una palabra enorme, ¿no? Porque uno dice, bueno, movete libremente, pero una persona que está acostumbrada a no moverse o a moverse poco, o a moverse dentro de determinados espacios, no puede ganar libertad cuando vos le decís, movete libre. Claro, o sea, no sabe. Hay un reaprendizaje. Todo el primer tiempo de participar de un grupo tiene que ver con explorar
las capacidades que tengo de movimiento que no reconozco, porque Claro. no las ocupo. Y no la porque no las tenga, dimensión sino porque también, no las ¿no? ocupo. La Exacto. dimensión del aquí y el ahora, justamente, ¿no? Del espacio donde uno está. Mira, muchas danzas tienen que ver con eso, con reconocer el espacio que uno ocupa, el espacio que uno necesita. No, hay personas que viven en casas enormes y otras en casas muy pequeñas. ¿Eso responde a una necesidad o a una posibilidad? Y después, suponete que yo siento que necesito más espacio. ¿Qué capacidades tengo para lograr ese mayor espacio que necesito? Claro. Porque son preguntas un poco filosóficas. Gaby siempre me dice que es muy filosófico, pero no, porque esta pregunta tiene una respuesta en el cotidiano. Quiero una casa más grande. Claro. Necesito un departamento con una habitación extra, o con una vista al río, o con un árbol en Y el todo tiene un frente. porqué y un para qué, ¿no? Desde En realidad un para qué, y entonces a través de la danza voy a encontrar el cómo. Claro. ¿Cómo yo puedo hacer este movimiento? Ahí cuando antes de entrar al aire me contabas que tenemos una persona en Sí, común, ¿no? sí, Y sí, yo, sí. mientras vos me ibas contando, yo te quería preguntar, ¿te diste cuenta que hubo un cambio? Muchísimo. Claro. ¿Qué hizo? Danzó su vida. Logró una mayor integración entre lo que siente, lo que piensa y lo que hace. Eso se gana danzando, porque la danza en el aula de biodanza es un ensayo para ir encontrando la novedad que uno tiene, pero de la que no se da cuenta, Claro. ¿sí? Actuando o viviendo mecánicamente. De aquello que también nos van reprimiendo a lo largo de sostenida, ¿no? De la vida, sobre todo, y sin darnos cuenta, muchas veces consciente y otras veces inconscientemente, porque muchas veces que uno se reprime o tenés limitaciones, pero que no las sabes por qué las tenés. Sí, o a veces, qué sé yo, los papás, bueno, no te muevas, no saltes, quédate quieto, cállate la Claro, boca, el hay quédate que estar en quieto, ay, silencio. sí, ¿no? no. O sea, todo eso que nos van diciendo nos va moldeando. El no constante desde... Sí, un no, que es un límite, pero muchas veces también nos pasa que nos cuesta decir que no. O que nos cuesta o nos da miedo decir que no. Claro, pero por ahí el no de un límite para con el otro está bien, pero muchas veces el no se utiliza para satisfacer la necesidad del otro y no del Mira, ser, digamos, podemos ¿no? conversar un montón sobre esto, pero muchos de los ejercicios de danza son para que las personas reconozcamos dónde está el límite. Pero no es un límite tipo de territorio formal, sino es un límite de la sensación. ¿Cuál es el espacio que yo necesito, donde yo siento que estoy cómoda y que representa para mí mi espacio de intimidad? Entonces, ese límite, reconocerlo, y a quienes yo habilito para que participen de ese espacio de intimidad. Claro. ¿Y cómo? ¿No? Y a la vez, ¿cómo yo le digo al otro hasta acá? ¿No? Tranca. Exacto. Sí, hasta acá. Bueno, Laura, la verdad que se me amplió muchísimo, muchísimo aquello que no entendía y está muy bueno que seguramente de la gente del otro lado, muchos están conociendo, otros están comprendiendo un poco más y bueno, ya te tenemos todos los jueves acá para seguir ampliando el conocimiento. Ahora tenemos algún curso, alguna invitación. Mira, ahora, bueno, las clases semanales Sí. que las tenemos los días lunes acá en Corrientes de 20:30 a 22:30 en 3 de abril 387 y los miércoles de 20:30 a 22:30 en Resistencia. En mis redes encuentran la información y el primer fin de semana de diciembre vamos a estar con una invitada internacional, una docente prestigiosa con muchísima experiencia que viene a visitar la escuela, que vamos a danzar la información de nuestras células, esa sabiduría que cada uno de nosotros tiene y que representa la sabiduría de la vida, la sabiduría de los seres humanos, de la humanidad y mi propia sabiduría como ser vivo. La célula, ¿no? La La célula. vida más pequeña. Más pequeña. Así es. Laura, muchísimas gracias. vos. No, por favor. Nosotros nos vamos a una pausa y después continuamos con mucho más María Delirio.